Buenas tardes a todos y la verdad es que es un placer estar aquí hoy y ver esta sala tan llena, ¿no? Aquí en CUNED. Hoy contamos con un invitado de excepción al que teníamos muchas ganas de que viniera y la verdad es que no es la primera vez, vienes por aquí, por lo que sé, bastante a menudo. Es una oportunidad para todos, los profesionales del sector, pero sobre todo para estudiantes, ¿no? Para todos los que nos acompañan, porque hoy vamos a intentar entender un poquito mejor todos los retos y transformaciones que está llevándose, que tiene el sector financiero, ¿no? Y de alguien que tiene una visión, yo diría, privilegiada de todos estos retos y además está totalmente inmerso en ello, ¿no? Tengo el placer, bueno, que nos acompaña, no hace falta que le presente, José Manuel Campa, que es presidente de la Asociación Bancaria Europea, que, como sabéis, que es el organismo clave en la regulación y supervisión. ¿Perdón? Autoridad. Perdón. Es la autoridad en la regulación y supervisión del sistema bancario europeo. Su visión es garantizar que los bancos estén sólidos, la estabilidad financiera, ¿no? Y todas esas cosas que últimamente nos preocupan mucho, contribuyendo principalmente a la estabilidad financiera en la Unión Europea. Hoy en día, yo creo que dados todos los retos que tenemos pendientes o que tenemos desde geopolíticos, económicos, y si a esos les añadimos inteligencia artificial, digitalización, sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues la verdad es que bueno, tiene un trabajo sencillo, le lleva un par de horas todos los días más o menos y con eso ya... Pero la verdad es que es fundamental porque es necesario que el sistema bancario europeo sea seguro y resiliente y en particular de cara a todo el proceso de transformación que tenemos en un futuro europeo en el que continuamente estamos hablando de las necesidades de financiar proyectos de inversión verdes, digitales, defensa, etcétera. Y que dado que, bueno, el mercado de capital a este lado del Atlántico no es tan sumamente desarrollado, pues la banca acabará siendo un actor clave en todo esto. Y luego no es un país, sino que somos muchos. Entonces, la Autoridad Bancaria Europea, pues obviamente tiene que coordinar, regular, supervisar a todos ellos conjuntamente. Bueno, no me enrollo mucho más. José Manuel lleva en la EBA desde 2019, quiero recordar, y su trayectoria para mí me parece espectacular porque combina, de las pocas personas que de verdad conoces, que combina haber estado en el sector privado, en el sector público y luego tener un currículum académico espectacular, ¿no? Es decir, que tiene una perspectiva totalmente integrada de lo que puede ser la supervisión bancaria, pero no solamente la regulación y todos los conceptos, sino de todos los puntos de vista. Bueno, seguro que su análisis y su experiencia será de gran utilidad para todos nosotros. Sin más dilación, por favor, José Manuel, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, Manuel, muchísimas gracias por las palabras tan cariñosas y muchas gracias al CUNED por invitarme. Una institución a la que quiero mucho. Es la primera vez que estoy, yo creo, como CUNED Universidad, o por lo menos en este campus. Así que la verdad es que es una gozada ver cómo progresa, mejora y todo el futuro tan bueno que tiene por delante. Así que enhorabuena por el trabajo y gracias por la invitación. Yo voy a hacer unas palabras iniciales, a lo mejor con las transparencias, ¿no? Que van sobre todo orientadas a una cosa muy sencilla que es básicamente explicar por qué existimos como Autoridad Bancaria Europea, ¿no? Y existimos fundamentalmente por dos razones. Es fácil de entenderlo, yo creo que somos autoridad, trabajamos sobre todo con bancos, no exclusivamente, pero la banca y tenemos una perspectiva europea. Entonces somos parte de empezando por el final, somos parte de las instituciones europeas, de la parte de la Unión Europea. Somos una autoridad que se llama independiente, que tiene como mandato, como ha dicho Manolo, muy fácilmente simplemente asegurarse que hay un mercado único de servicios bancarios en Europa, intentar fomentar ese mercado único. Y ese mercado único se pone, como sabéis, probablemente de la Unión Europea, pues hay básicamente el mercado único en general, las 4 libertades, las 4 libres circulaciones, ¿no? Entre ellas las de capitales. Y entonces, para fomentar ese mercado en el sector bancario, existe regulación. Regulación que en el contexto europeo, la regulación se articula en dos instrumentos básicamente, son directivas
que son de principio y que después los países adaptan a su legislación nacional, o regulación que viene directamente desde, entre comillas, desde Europa, desde Bruselas. En el sector bancario en particular hay mucha regulación y poca directiva. Es decir, hay mucha normativa que viene directamente desde Europa. Y nosotros desarrollamos el detalle de esa normativa y supervisamos la aplicación de esa normativa por los supervisores europeos, que además en el sector bancario, como bien sabéis, todos hay una unión bancaria para aquellos países que son parte del euro, donde hay un supervisor único que es el que lo implementa, pero para los que no son parte del euro sigue siendo una responsabilidad fundamental nacional. Con lo cual, como ha dicho Manolo, escribimos la regulación, supervisamos, entre comillas, a los supervisores, hacemos lo que llamamos convergencia supervisora y hacemos análisis de estabilidad financiera del sector y darnos información, transparencia. En ese análisis de estabilidad, una de las cosas que hacemos pruebas de estrés al sector, ahora estamos haciéndolas y publicaremos los resultados en julio, a finales de julio, ¿no? Donde hacemos pruebas a 72 bancos, creo que son, que representan el 75% del sistema bancario. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Y lo hacemos sobre todo por los bancos, pues porque la banca es una industria regulada. Y esto yo creo que a lo mejor no os debe sorprender, pero voy a centrarme sobre todo eso, porque como hacemos la regulación, pues para justificar por qué existimos, por qué la banca es una industria regulada, pues es relativamente sencilla. Voy a dar, en los 10 minutos que me quedan, dos cosas que son muy difíciles. Oh, esto funciona de maravilla, la tecnología es fantástica aquí. No, voy a dar una introducción de qué es el negocio bancario, por qué es extremadamente arriesgado, en principio, y como resultado debe ser regulado. Y después, ¿cuáles son los retos que tiene el sector financiero? Antes estaba bromeando, vuestra rectora fue mi profesora de finanzas cuando yo estudiaba la carrera. Así que todo lo que aprendí de finanzas lo aprendí de ella. Fundamentalmente hay dos cosas que cuando estás en el negocio financiero, hay dos cosas que son bastante importantes. El ratio entre equity y deuda, el ratio de endeudamiento, el ratio de apalancamiento, y segundo, el encaje entre pasivos y activos, ¿no? Que más o menos los activos deben tener la misma duración que los pasivos para asegurarte que los flujos de caja, eso es lo que cualquier director financiero, los dos principios básicos. Bueno, pues la banca es lo opuesto de eso. Tiene muchísimo apalancamiento y muchísimo desequilibrio entre activos y pasivos. Y este es, digamos, entre comillas, la razón por la que debe ser regulada. Entonces, mirad, para que os hagáis una idea, estos son los activos de la banca. Aquí tenéis lo que presta, lo podéis mirar, presta básicamente, como os podéis imaginar, préstamos de una forma muy simplificada a los agentes económicos, a las familias, a las empresas y a los gobiernos y a las instituciones. Lo amarillo son en la izquierda, lo amarillo son las familias, perdón, lo amarillo son las empresas, los rojos son fundamentalmente las familias, son las hipotecas, lo morado es el préstamo al consumo de las familias y lo azul de arriba son los gobiernos. El gráfico en la derecha es exactamente lo mismo, pero ponderado, en vez de por el valor de los activos, que son del orden de unos casi 28 trillones de euros en Europa, es ponderado por riesgo. Es lo que llamamos los activos ponderados por riesgo. Y ahí rápidamente te das cuenta que de repente el amarillo es mucho más importante. ¿Por qué? Porque las empresas son más arriesgadas que las familias, por ejemplo, o que las hipotecas, y las hipotecas aparecen con mucho menos. Y la mayoría lo que tiene además es credit risk. Después, ese es el activo. Aquí tenéis el pasivo. Entonces, en este lado tenéis la estructura del pasivo, el ratio de capital de las empresas, de los bancos, de las empresas bancarias, medido de dos maneras. Como lo medimos generalmente, que es el ratio de capital con respecto de activos ponderados por riesgo, el gráfico os enseñé antes a la derecha, y después la línea, que es como se mide normalmente las empresas, que es con respecto al ratio de activos totales, que en banca se llama el ratio de apalancamiento, el leverage ratio, y en general. Entonces, rápidamente te das cuenta, pues por la primera medida tienen 20% de capital, lo cual quiere decir que tienen 80% de deuda, ¿no? Si lo miro por la segunda, que es el ratio de la derecha, tiene aproximadamente el 5,75, el 6%, lo cual significa que tienen el 94% de deuda. Entonces, tiene una estructura de capital extremadamente apalancada. Es el negocio bancario, no es que sean más arriba o menos, es la naturaleza del negocio. Pero es que además, el gráfico de la derecha te dice el tipo de deuda que tiene. Y ahí tenéis básicamente, si miráis, hay dos tipos de cosas que son depósitos y otro tipo de pasivos. Depósitos, la mayoría de ellos a la vista. Depósitos de las familias, depósitos de las empresas, depósitos con otras instituciones de crédito. Y como veis, la gran mayoría de ellos son depósitos, ¿no? Porque lo último, que es el morado, es lo que está abajo del todo, es otro tipo de pasivos. Entonces, tiene una estructura de financiación que tiene pasivos a la vista y activos poco líquidos.
Esto es, en una empresa corporativa, esto es una bomba de relojería financiera. Y por esta razón, fundamentalmente, es por la razón por la que la regulación existe para facilitar. Existe toda una lógica de por qué esto ocurre así, pero no voy a entrar en ella y por qué creemos que es atractivo para la economía. Manolo después me va a hacer preguntas sobre cómo financiar el crecimiento y eso, y está muy vinculado a eso. Entonces, ¿qué significa esto? Pues al final, pues que se le ponen ratios de requerimientos de capital. Entonces, aquí tienes los ratios de requerimientos de capital. Aquí sin entrar en muchas tecnicalidades, pero básicamente esta es la evolución de la medida fundamental del ratio de requerimiento de capital, que es el Core Equity Tier 1, el Z1, y los distintos colores lo que significa son los distintos razones por las que te ponen ratios de capital. Digamos, ¿no? Se llama, en la regulación está el pilar 1, el pilar 2, está el ratio macroprudencial, la razón macroprudencial, una adicional para aquellas entidades que además se perciben que son sistémicas. Y como veis, esto va más o menos subiendo. En el corto plazo ha subido desde el 2019 al 2024 un poco más de un punto porcentual, sobre todo por el riesgo macroeconómico, lo que se llama por el buffer macroeconómico derivado de la experiencia del COVID, en que hubo una crisis macroeconómica muy grande para apoyar empresas. Se decía que desde el punto de vista macroeconómico se requerían más colchones, pero si hubiéramos expandido esto a la crisis financiera del año 2008, ha crecido brutalmente el requerimiento con respecto a entonces. Del orden, yo diría que se ha triplicado, entre mejor definición del ratio y mayor exigencia del número. Y en la derecha lo que tenéis, para que os hagáis una idea, simplemente este requerimiento de capital por país, de media por países, y después donde está el triangulito este azul es el ratio de capital que tienen los países, los bancos de los países. Ahí veis que hay dispersión entre distintos países de la Unión Europea. La dispersión puede venir vinculada a distintas razones. Obviamente los riesgos subyacentes pueden ser distintos, los modelos de los negocios pueden ser distintos. Pues Luxemburgo, pues por ejemplo, tiene un mercado financiero distinto del español. Pero una cosa me gustaría resaltar, porque ya que estamos en España, España está ahí, es ES, es la quinta por la izquierda, es la que tiene el ratio de capital más bajo de la Unión Europea. Nuestro sistema tiene el ratio de capital más bajo y también tiene el ratio de requerimientos de capital más bajo de la Unión Europea. Por razones, obviamente, el tipo de modelo de negocio que tiene. Bueno. Ahora ya vamos a pasar un poco más, una vez que hemos entendido el modelo, por qué tiene que estar regulado, a cómo es la perspectiva del sector. Aquí tenéis la evolución de la rentabilidad del sector. Cualquier sector, la banca es un sector fundamentalmente privado, una empresa con fines privados en la economía europea, y como resultado pues tiene que obtener una rentabilidad que merezca la pena a los accionistas, para que los accionistas sigan invirtiendo en ella y tenga futuro. Esto es relativamente razonable de entender, ¿no? Aquí tenéis la evolución del ratio de rentabilidad en el año 2023 y 2024. La media del sector ahora en Europa está en el entorno del 11%. Es una rentabilidad que es mucho mejor de lo que era en la última década. Ha mejorado sustancialmente la rentabilidad en el año 2019-2021 y la década del 21 al 12 no superaba el 5% de la rentabilidad, lo cual era un problema, sinceramente. Entonces esto está mejor. Y lo que veis en la izquierda es lo que los bancos nos dicen, que los accionistas les dicen que requieren, es lo que se llama el coste de capital, ¿no? Que los accionistas requieren o requerirían la rentabilidad que les gustaría obtener para seguir invirtiendo. Y ahí veis la distribución. La mayoría de los bancos entran entre un requerimiento de capital entre el 8 y el 12%, y la rentabilidad ahora os he dicho que está en el entorno del 11%. Con lo cual significa que la banca... Los accionistas están, bueno, ahora que es bueno, digamos, no están descontentos, pero históricamente no han estado particularmente contentos porque no es particularmente rentable. Hay muchas razones por qué no es rentable, podemos discutir de ello. Muchos dicen que es la regulación, en parte, obviamente, el requerimiento regulatorio, volveremos a ello, pero me gustaría centrarme en los 5 minutos que me quedan, antes de empezar a hablar con Manolo, sobre los retos que nosotros vemos subyacentes. Y en particularmente voy a centrarme fundamentalmente en 2. La tecnología, el reto de la tecnología, que a largo plazo es una oportunidad y una amenaza, es un reto. No es un riesgo, es una oportunidad, es una amenaza, pero dependiendo de cómo actúen ante ella, pues puede tener distintas implicaciones. Aquí veis, simplemente, os lo he traído para que os hagáis una idea, el impacto o la importancia que las empresas bancarias ven en la tecnología y el distinto tipo de tecnologías que pueden implementar. Como veis, no sé si veis los detalles, pero vamos, son inteligencia artificial, wallets móviles, tokenization, quantum computing, biometrics, son las tecnologías que están más punteras.
pero en las 4 primeras que os he mencionado, en Biometrics en particular, en inteligencia artificial, en Big Data Analytics, el 80% del sector dice que está trabajando en ello, ¿no? Que la están utilizando, que quieren utilizarlo además hacia el futuro. Inteligencia artificial, que es lo que está de moda ahora mismo, pues os he traído un poco más detalle para que tengáis un poco más de información. Fundamentalmente lo utilizan para hacer screening de este tipo de clientes, ¿no? Pues para hacer controles, por ejemplo, para prevención del blanqueo, detección de fraude, para hacer clustering o perfiles de clientes, de tipología de clientes, para chatbots, para ayudar a los clientes en customer support, cosas de este tipo. Pero la tecnología es muy importante. Os he traído el dato. Por cierto, todo lo que está aquí, para los que tenéis interés, los he sacado una única publicación para que os sea fácil de intentar seguirlo, que se llama el Risk Assessment Report, que hemos publicado en diciembre del año pasado. Entonces ahí tenéis muchísima más información sobre el sector en su conjunto, pero he traído lo más importante. Os habla de la tecnología como oportunidad. Desde nuestro punto de vista, como somos los reguladores, nos interesan más los riesgos. La oportunidad está bien para los bancos, a nosotros nos interesan los riesgos. Entonces nosotros vemos la tecnología también como riesgo. Entonces nos interesa qué pasa en la tecnología. Como veis, aquí veis la evolución de cómo ven los bancos, cómo lo seguimos, ¿no? De lo que determina su riesgo operativo, lo que llamamos nosotros el riesgo operativo. Y no os sorprendería si os digo, la primera que está aquí es ciberseguridad, ¿no? El riesgo operativo relacionado con, bien sea cybercrime, crimen cibernético, bien sea guerra cibernética, ataques cibernéticos más o menos organizados contra ellos, o lo que llamamos riesgo operacional puro y duro, simplemente que haya algún accidente en la provisión de servicios informáticos, es con diferencia el principal riesgo que existe ahora mismo, y el que más se percibe como potencial disruptivo dentro de los riesgos operativos. Y el segundo es el riesgo de conducta ilegal, ¿no? La percepción de que haya potencialmente exigencias o sanciones por comportamientos, sobre todo en el área de conducta, que no se consideran adecuados. Ahí veis básicamente, esto es el riesgo que ellos perciben. Aquí veis la parte de las buenas noticias, yo creo, ¿no? Tenéis el número de ataques que se producen, de acuerdo con los bancos, con lo que reportan los bancos, y la línea amarilla, que no sé también, es el impacto, que es más importante, el impacto que esos ataques tienen en términos de coste para los bancos. Y eso es pequeño, ¿no? Hasta ahora hemos observado que el sector recibe ataques, como muchos otros sectores, pero el impacto de esos ataques en términos de materialización de riesgo, tanto de riesgo operativo como de riesgo últimamente financiero en términos de pérdidas, es pequeño, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los eventos que ha afectado a distintos sectores dentro de la economía, el sector financiero aparentemente ha sido más resiliente que otros sectores también considerados estratégicos, con lo cual, bueno, son buenas noticias, pero no son noticias tampoco para relajarse. El último punto del que me gustaría hablar como riesgo que nos preocupa es, y esto es un poco irónico porque yo soy responsable por la autoridad bancaria, sigo los bancos y ahora os voy a decir que lo que me preocupa son los no bancos, ¿no? Pero bueno, parte de lo que hemos observado, y voy a ser breve aquí, porque no banco es un término muy amplio, es un poco arrogante desde el punto de vista del sector bancario, llamar a todo el resto no bancos, ¿no? El sector del seguro siempre se enfada mucho, ¿no? Decimos, dentro de los no bancos están los seguros, no pasa nada, ¿no? Y hay muchas cosas, todas ellas perfectamente legítimas, pero el mensaje que quería transmitiros que nos preocupa, aquí veis básicamente la evolución, y este es el único gráfico, el de la izquierda, que no está sacado de la publicación que os he dicho, porque como es no bancos, pues nosotros no lo seguimos. Entonces esto está sacado del Financial Stability Board, ¿no? Del Consejo de Estabilidad Financiera Global, y aquí lo que veis, el verde que ha crecido mucho en los últimos años, es el sector no bancario, es el Non-Bank Financial Intermediation. Entonces, lo que hemos observado en los últimos 10 años, y es una tendencia que veis, es que básicamente la cantidad de actividad que se produce fuera del sector bancario, y por fuera del sector bancario en sí mismo, como os he dicho, no es necesariamente preocupado, sino más que nada a nosotros lo que nos preocupa y a la comunidad reguladora internacional es fuera del sector regulado. Yo diría más que allá del sector bancario, ¿no? Porque el sector seguros, por ejemplo, es un sector financiero muy regulado, pero fuera del sector regulado está creciendo mucho. Y ese crecimiento, al estar fuera del sector regulado, por sí mismo no tiene por qué estar regulado, o sea que haya razones para que esté regulado, pero sobre todo lo que hay es poca claridad y transparencia sobre lo que se produce ahí y sobre los riesgos que se puedan estar acumulando ahí. Por eso nos preocupa. Nosotros, por nuestra parte, lo que hacemos, y ese gráfico de la derecha sí es nuestro, pues hacemos el seguimiento de lo que llamamos la primera etapa, que es básicamente la relación de los bancos con los no bancos. ¿A quién prestan, a qué no banco, a qué sector financiero prestan los bancos, a qué sector financiero tiene relación con ellos? Ahí veis
la actividad que hay. En ese sentido, y ahí no lo he puesto, pero es una actividad relativamente pequeña, ese es el porcentaje de los activos totales de los bancos. El más alto es en Alemania y es en torno del 15%, la actividad que tienen con el sector financiero bancario. No ha crecido espectacularmente, con lo cual, desde ese punto, en cierta manera, nosotros estamos tranquilos, pero a nivel más agregado sistémico es un aspecto que preocupa bastante. Y voy a dejarlo aquí, ¿no? Encantado de hablar de otros riesgos, no he hablado nada de los riesgos geopolíticos, que por supuesto nos preocupan mucho, pero se canalizan a través de distintos mecanismos del sector financiero, estoy seguro de que los quiero hablar, pero para concluir simplemente 3 cosas, ¿no? Mi autoridad, que es importante, que lo recordéis, es la Autoridad Bancaria Europea, encargada del sistema financiero europeo, de la regulación única, un sitio fantástico para trabajar, espero que después me pregunte Manolo sobre esto, y que lo tengáis en mente, esto es muy importante. Segundo punto, el sector bancario está regulado porque las características inherentes del sector bancario tienen una estructura de activos y pasivos, y en particular en cuanto a su ratio de apalancamiento y a su mismatch entre activos y pasivos, que requiere a una estabilidad orgánica y que requiere que genere una regulación. Tercer punto, más allá de la regulación, los retos que tenemos para profundizar en el sector son 3. Uno es el mercado único, al que espero que volvamos a hablar sobre él. Y segundo es la tecnología, con mucho. Y el tercero es la posible desregulación, no voy a decir desregulación, pero la posible migración a otros sectores en los que nos encontremos que básicamente porque no hay información estemos acumulando riesgos. Voy a parar aquí y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, pues como siempre, la verdad es que un recorrido muy completo y... Bueno, antes de pasar la palabra, porque la idea es que haya preguntas de la sala, sobre todo de los estudiantes, a los cuales vamos a dar prioridad absoluta. Yo quería hacerte varias preguntas, pero de hecho ya me has anticipado tú las preguntas que te tengo que hacer, con lo cual no puedo no hacértelas. Bueno, la primera tiene que ver con todo el tema de regulación, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde tanto, particularmente al otro lado, en Estados Unidos, ¿no? Hay un proceso de desregulación o de no cumplir o no tener todos los intereses en cumplir con todo lo que Basilea III, ¿no? Cierta relajación. ¿Hasta qué punto pone eso a la banca europea en una situación que ya, para empezar, tiene una rentabilidad menor que la americana, ¿no? Y esto en tamaños menor? ¿Hasta qué punto pone eso a la banca europea en una situación de menor competitividad respecto a sus pares del otro lado? A ver, la regulación primero. Una cosa que no he mencionado, porque me he centrado mucho en Europa, pero que tú ahora lo has mencionado, es muy importante, es que los mercados financieros creemos que son globales, o creemos que hay beneficios en que sean globales y que haya integración en esos mercados financieros a nivel internacional. Para que sean globales hay que tener 2 componentes. Uno, una sensación de, como tú dices ahora, de level playing field, ¿no? De que hay una competencia, es un sistema justo, y también una generación de confianza en los operadores, porque si tú vas a venir un operador extranjero que te genera desconfianza porque no te fías de él, te va a generar una crisis financiera, inestabilidad financiera, competencias de algo de este tipo, pues no es atractivo. Para eso se crean unos estándares internacionales, que es Basilea III, que es lo que ha mencionado Manolo, que después los países se comprometen a aplicar, sobre todo para los bancos que tienen interacción o que actúan en los mercados más globales. Entonces, estamos en el proceso de aplicación de Basilea III, que es un proceso que me va a jubilar él a mí en vez de yo a él, sinceramente, y es un poco triste, porque es un proceso que empezó como resultado de la crisis financiera, que muchos de vosotros a lo mejor ni habíais nacido, porque era el 2007 cuando empezó, y todavía no estamos implementando en gran medida porque no nos ponemos de acuerdo en cómo implementarla, en gran medida porque los bancos dicen que vamos demasiado rápido. Llevamos 18 años. Entonces, bueno, el caso es que nosotros lo hemos implementado con un periodo transitorio. Ahora mismo el Reino Unido ha anunciado que va a implementarlo y Estados Unidos todavía no ha formalizado, dice que lo va a hacer, pero todavía no ha formalizado los detalles en cómo lo va a hacer. El riesgo, más allá del riesgo competitivo, el verdadero riesgo es que se fragmenten los mercados. Sí. O sea, el verdadero riesgo es que cada uno vaya por su cuenta, que se genere regulación distinta, bien sea, y que se busque el equivalente, ahora que hay tanta discusión sobre guerras comerciales, posibles batallas de incrementos de aduanas, de cosas de este tipo, pues que se pase lo similar en el sector financiero y que acabemos fragmentando los mercados. Ese es el verdadero riesgo, sinceramente. El de competitividad yo lo veo completamente secundario.
Pero en ese sentido, si nosotros vamos en Europa muy rápidos, mientras que el resto va muy lentos, también estamos, digamos... Muy rápido no va nadie. O sea, que estamos distinguiendo entre no moverse y irse como hormigas. Ir como hormigas. Si nosotros vamos como hormigas y ellos van marcha atrás, ¿hasta qué punto eso también profundiza la fragmentación y al final acaba afectando al balance? En primer lugar, el 90% de estas normas son resultado de deficiencias que se encontraron en la regulación como resultado de la crisis financiera, con lo cual son normas que hacen el sector más robusto, mejor para todos. Segundo, la parte del otro 10%, que tiene que ver con la competencia internacional, pues tiene que ver con aquellas actividades donde verdaderamente hay competencia internacional, hay mercados internacionales. Entonces yo ahora, por ejemplo, por ser muy simplista, ¿no? Que no lo creo, pero como a veces los ejemplos más simples pueden ser significativos, no, si yo miro a cualquier mercado europeo y miro el negocio de hipotecas en cualquier mercado del país europeo, el grado de interacción de competencia intraeuropea en ese mercado es mínimo. La presencia de bancos no europeos que compiten en ese mercado es mínima. Con lo cual, el efecto competitivo o la percepción sobre competencia es mínima, porque no compiten, simplemente. O sea que no debemos de exagerar estas situaciones. Y la gran mayoría de las medidas que se han puesto en la reforma de Basilea tienen que ver con ese tipo de mercados. O sea, yo os enseñé cuáles son las exposiciones que tienen los bancos. Es probablemente la parte de lo que se llama el riesgo de mercado, que estaba ahí expuesta, es donde hay más evidencia, ¿no?, de que obviamente es un mercado integrado global y es importante tener reglas homogéneas, y en ese sentido Europa ya ha decidido que va a posponer la aplicación de esa parte de la regulación hasta que haya más claridad con respecto de Estados Unidos y del Reino Unido, y un poco el mercado de préstamos corporativos de grandes empresas también, donde puede haber ese sentimiento de competencia, ¿no? Pero el resto, para bien o para mal, los mercados siguen siendo fundamentalmente no globales. Entonces, el problema de que tiene la banca europea de rentabilidad, según tu visión, no tiene muy poco que ver con las diferencias regulatorias. A ver, es difícil de asignar causalidades, ¿no? Está correlacionado seguro. Exacto, está correlacionado seguro. Yo te diría, desde luego, la evidencia, la regulación no ha variado sustancialmente, todo no se ha relajado en los últimos 5 años. Sigue incrementando. Si le preguntas a los bancos, y yo diría, sigue probablemente en ese sentido incrementándose. La rentabilidad se ha incrementado, con lo cual ahí no hay correlación. No hay correlación. Y tampoco habrá, no voy a decir que es causalidad, al revés, tampoco, ¿no? No voy a decir que la causalidad es en otro sentido, que más regulación, más rentabilidad, pero para mí eso está más vinculado, por ejemplo, más obvio la correlación con la evolución de los tipos de interés en la zona euro, ¿no? Sí. O sea que hay otros factores que determinan muchísimo más. La integración de nuestro mercado, las posibilidades que tenemos de desarrollar un mercado único de economías de escala y este sentido de la Unión Europea no está desarrollado al mismo nivel que en Estados Unidos. Este es otro factor que obviamente pues también podría mejorar. Tercero, la complementariedad que surge del negocio bancario y el negocio financiero no bancario. Y la prevalencia en Europa exclusivamente del negocio bancario, y no hay prevalencia de negocio no bancario, ¿no? De negocio de intermediación, de valores, de coberturas, tipo de cosas, también es muy asimétrico. Con lo cual, cuando miras la rentabilidad, dónde viene la rentabilidad de los bancos americanos y dónde viene la rentabilidad de los bancos europeos, son negocios muy distintos. Si avanzamos en el el Savings and Investment Union, el desarrollo de mercados financieros más profundos en Europa, esto complementará también la actividad bancaria. O sea que hay un conjunto de factores que están ahí. La regulación está ahí, sí, pero probablemente la regulación sea lo más homogéneo de todos esos factores, porque antes estábamos precisamente, es la implementación de Basilea III. Es la más homogénea en la comparativa. Has mencionado la integración del mercado europeo, la Banking Union. Se habla mucho, no avanzamos suficiente, porque no es simplemente el Fondo de Garantía de Depósitos el problema, o hay más. Porque obviamente es algo que tú mismo has mencionado, de que es decir, una mayor integración europea, normas, etcétera, ayudaría a una banca paneuropea, si quieres, y sin embargo, pues sí que llevamos ya también unos años y el avance sigue siendo lento. Sí, bueno. Ahí de nuevo hay que distinguir entre hormigas y no moverse, y no sé si estamos siendo hormigas o no nos movemos, pero sí, lento desde luego. Sí, eso es parte de la solución. El depósito de garantía europeo es una parte que sería, aparte desde el punto de vista de mandar un mensaje, sería muy significativo, muy importante y ayudaría mucho, sobre todo porque ante todo eliminaría muchas de las excusas que ahora tenemos para tener fragmentación.
y que están bien justificadas, que fundamentalmente están en la idea de que si un banco quiebra y hay que pagar a los depositantes, es el Estado nacional el que va a tener que hacer frente a ese pasivo. Y si creamos el Fondo de Garantías Europeo, eso ya no pasaría. Eso ayudaría, pero no es lo único. No es lo único porque la banca está regulada desde el sector financiero, pero la banca interacciona en muchos aspectos de la economía y tiene muchas otras áreas de regulación que son relevantes. La posibilidad de hacer reestructuraciones de actividades no es igual cuando la tienes dentro del mismo entorno legal, pues desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde muchas otras dimensiones que si lo haces cross-border, con lo cual está también, como antes decíamos también, los mercados no están perfectamente integrados, las hipotecas en Europa solo tienen en común el nombre. El resto, pues una vez que te puedes diseñar el producto y a ejecutarlo desde el punto de vista de los sistemas operativos de los bancos, hay muchas diferencias por razones que los regímenes jurídicos son distintos, que la tradición es distinta, que el entorno competitivo es distinto, con lo cual eso avanzaría. Pero sí, la creación del Fondo de Garantía de Depósitos sería una cosa muy importante. Segundo aspecto muy importante también, la mejora en la percepción de que la resolución de un banco dentro de Europa no es un problema del país donde ese banco esté localizado, sino que es un problema europeo. Yo siempre resalto, cuando hace 3 años hubo una crisis bastante importante de Estados Unidos con un conjunto de bancos, sobre todo con uno, Silicon Valley Bank, que estaba en California, y estoy casi seguro que el quote unquote, ¿no?, el equivalente al ministro del Estado de California de Finanzas, ese fin de semana durmió perfectamente, porque él no iba con él. Ese problema era un problema federal, era un problema de Washington. Esto en España o en cualquier país de la Unión Europea no ocurriría hoy en día. Y esto tenemos que avanzar en esa dimensión. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Dónde habría que atacarlo? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Ya sé, las referencias jurídicas, fiscales, además de eso, sí. Yo creo que la parte fundamentalmente donde hay que atacarla es hay que generar la confianza suficiente a los ministros de lo que yo acabo de decir, ¿no? De que si hay un problema con un banco en Europa, no es un problema suyo, es un problema de estas autoridades que hemos creado a nivel paneuropeo, llamadas Single Resolution Board, Single Supervisory Mechanisms, y estas son las entidades que tienen y en última instancia, un problema, entre comillas, europeo, porque hay una unión bancaria, pero no es un problema suyo. Pero sin embargo, yo tengo la sensación a veces, y eso me ocurrió en una charla, en una reunión con alguien del Single Resolution Board, que estamos muy orgullosos en Europa de que no haya que resolver ninguna entidad, sea sistémica o no, ¿no? Y lo ponía no sé quién está orgulloso de eso. Digamos que fue una reunión, decía que era muy bueno, porque el ejemplo que ponía es que en Estados Unidos había habido que resolver varias entidades y aquí ninguna, ¿no? Y eso era muy bueno. No. Y mi forma de pensar ante eso es decir, bueno, no lo tengo claro. No. Yo lo tengo claro. Que las empresas mueran es buenísimo. Las malas deben morir y las buenas deben triunfar. El problema que tenemos con los bancos es que cuando un banco está cerca de la muerte es un drama. Y lo que tenemos que hacer es que sea un proceso natural, ¿no? Cuando una pyme se muere, el país no se muere. Cuando una empresa de otro sector entra en quiebra, reestructura y tal, pues es un problema obviamente importante para la empresa, potencialmente importante para la comunidad donde esa empresa opera, pero no es un drama nacional. El problema en España o en cualquier país europeo o en cualquier de todo este tipo es que un banco pequeñito en cualquier sitio se convierte en un drama nacional. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y por eso, uno de los dramas, no dramas, estoy hablando demasiado drama, uno de los problemas que tenemos en Europa es que hay poca muerte de bancos, hay poca resolución de bancos, hay poco dinamismo, hay poco, ya que estamos en un entorno económico, hay poco Schumpeter. No sé cuántos sabéis lo que es Schumpeter, pero Schumpeter habló de una cosa que se llama Creative Destruction, ¿no? Entonces hay poca transformación de la economía y los bancos buenos no son capaces de triunfar y de crecer, y porque los bancos malos no somos capaces de que mueran. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, aunque siguiendo por porque hay bancos malos, ¿eh? No en España, Alejandro, no digo que sea en España. En España no hay ninguno, pero sabemos que fuera de España los... Bueno, recientemente se aprobó la iniciativa Omnibus en Europa, ¿no? Y encima además sobre sostenibilidad, pero además de eso hay un proceso de simplificar términos burocráticos para pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo puede afectar eso a la banca? ¿Cómo puede afectar a vosotros? Porque obviamente eso va a ir más allá. No, afecta a todos, ¿no? Yo creo que hay una percepción, y esto no es específico ni de la banca ni del sector financiero, pero hay una percepción general en Europa de que nuestro potencial de crecimiento, nuestro potencial de desarrollo, innovación y eso no está suficientemente explotado, y en parte de eso viene derivado de una burocracia europea.
una percepción de que hay una tendencia en Europa a regular en excesivo. Con lo cual esto es una revisión general, la Omnibus, como sabes, es todos los sectores. Todos. Lo que pasa en el sector financiero y en particular el sector bancario es que, como os dije antes, desde la crisis financiera ha habido un incremento brutal de la regulación. Entonces, claro, el sector los sufre claramente doblemente, pero ahí hay dos factores, ¿eh? Uno es lo intencionado y lo no intencionado. Entonces, el sector financiero, 90% de lo que hay es intencionado. El Y 90%. 10% es no intencionado. O sea, 90 o 95, ¿eh? Es decir, no nos hemos pasado sobre regulando el sector. Bueno, O sea, es a gato nivel- escaldado de agua fría huye, ¿Eh? dicen gato escaldado de agua fría huye, dicen en mi tierra, ¿eh? Y tras la crisis financiera, Entonces- pues lo obvio es regular. Vamos a intentar evitar que esto vuelva a ocurrir por todos los medios. Bueno, eso es y por cierto. lo tanto, Pero- el péndulo tiende a irse pero más cuando- allá. Bueno, ¿O no? lo que me refiero, voy a ser un poco más preciso a esto, ¿no? Ha habido, antes mencioné el Financial Stability Board, ha habido toda una inercia muy grande a nivel global de regular el sector financiero en muchísimas dimensiones. Y esto ha sido dominante. En Europa, en adicional de eso, hemos creado la regulación de la Unión Bancaria. En la Unión Bancaria eso es específico europeo. Pero el global es generalizado y el específico europeo es generalizado. En ese contexto, yo creo que la mayoría de los reguladores y las autoridades siguen pensando que el 90% de eso, lo que te vas a idea, o un porcentaje muy alto, es intencionado. Y está bien dirigido. Está bien dirigido. Eso no quita que haya un porcentaje que sea esto. Otra cosa, otro segundo factor es también cómo nosotros en Europa implementamos las normas. Eso sí. Y como parte del proceso de la Constitución Europea es que es un proceso legal. Porque, a ver, voy a decirlo de una forma bastante sencilla. Hay tanta diversidad dentro de Europa entre los distintos países, los distintos ciudadanos, las distintas culturas, que el grado de coordinación implícita, de entendimiento común, de tener una base común en la que nos entendemos, es más pequeño. Y entonces la forma de avanzar es regulando, es dando objetividad. Y entonces es verdad que Europa avanza a base de revolución. No avanzamos a base de tener, yo qué sé, idiomas comunes, gustos comunes, cosas de este tipo. Avanzamos a base de regulación. Europa regula. Bueno, no lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal. Por cierto, Europa también no es solo una cosa más, obvia. Europa también regula porque es la única arma que tiene. Las administraciones públicas, de una forma muy sencilla, el gobierno de España tiene dos instrumentos: los impuestos y el BOE. El presupuesto y el BOE. Cualquier entidad, cualquier autoridad tiene esos dos instrumentos: es el instrumento legal y el financiero. La Unión Europea no tiene instrumento financiero, no hay presupuesto, con lo cual solo puede utilizar el BOE. Igual debería tenerlo también. Vemos el presupuesto. Sí. Avancemos con la defensa, avancemos con Next Generation EU, avancemos con la defensa común, avancemos con el Fondo de Garantía de Depósitos. Y entonces tendremos más instrumentos. Totalmente de acuerdo. Eso es para otro tema, otra discusión, el presupuesto europeo y cómo debería financiarse todo esto. Voy a cambiar de tema un poquito, pero siguiendo con algo que has dicho antes, ¿no? La Unión de Mercado de Capitales, ¿no? Y una de las cosas, y no solamente es la Unión de Mercado de Capitales, que obviamente, como has mencionado ya, en Estados Unidos particularmente, no solo en el mundo anglosajón en general, ¿no? Está muchísimo más desarrollado, tanto para financiar actividad económica como en todos los sentidos, pero además aporta mucho más al sector financiero, a la banca, ¿no? En Europa, tú mismo lo has dicho, y a lo mejor parte de la diferencia de rentabilidad entre Estados Unidos y Europa está en que, ese mercado de capitales, ese mercado de capitales, pues ese mercado de capitales está poco desarrollado, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos avanzar ahí? Y lo otro, para avanzar es necesario, la banca es parte de esa es parte imprescindible, yo diría, del avance en la Unión del Mercado de Capitales en todos los sentidos, ¿no? Sí. A ver, el mercado de capitales es muy importante, sinceramente. Es un complemento, como dices, un complemento muy obvio para la banca, a corto plazo. También la banca no proporciona todo tipo de financiación a la economía. Como os enseñé el balance, la banca da préstamos. Y esa es su naturaleza, su forma de operar y su forma natural de operar. No es natural que la banca dé inyecciones de capital. No es natural que la banca esté invirtiendo necesariamente en startups. No es el negocio de la banca. Con lo cual esos complementos hay que construirlos. Tienen que estar ahí. Es importante que se desarrollen. Segundo punto, antes estaba diciendo de la importancia de que haya mercados globales y que estemos en mercados globales que creemos que es un beneficio. Cuando si yo digo que estoy hablando de la importancia de mercados globales, al mismo tiempo estoy diciendo que en Europa no tenemos un mercado europeo. Entonces hay que avanzar en eso.
Tercer punto obvio, que a veces no nos damos cuenta, Europa solo ha habido un país que se ha ido, ¿no? Que es el Reino Unido. Pero es que se nos ha ido el mercado de capitales, Sí. porque era el único país que tenía mercado de capitales significativo. Con lo cual, irónicamente, nos hemos convertido en más bancarizados como resultado del Brexit. Entonces hay que reconstruir eso que hemos perdido también, ¿no? Entonces hay que avanzar ahí. Yo solo una preocupación que tengo, no solo sobre la banca, sino sobre los incumbents, ¿no? Sobre los operadores existentes. Que obviamente en el ruido va a haber ganadores y perdedores, va a haber entrada, va a haber nuevos competidores y que ahí puede haber un rechazo de los incumbents al cambio o a las oportunidades. En este sentido, hablando, precisamente, siguiendo más que en lo que hablabas de mercado de capitales y ir a futuro, la pregunta para mí en ese sentido es, vale, tener una unión de mercado de capitales o un mercado de capitales suficientemente dinámico para que sea capaz de financiar todo lo que tenemos que financiar a futuro en términos de digitalización y sobre todo de sostenibilidad. Mira, a corto plazo no va a ocurrir o es difícil. La unión de mercado de capitales en Europa, todo anda a paso de hormiga. Entonces, vamos a necesitar a la banca para financiar todo eso. ¿Está la banca preparada? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no, ¿cómo se va? Acabo de decir que la banca no lo financia todo, ¿eh? No, acabas de decirlo que no, pero si tenemos que... no me acuerdo, el informe Leti eran ¿cuántos miles de millones? 80 millones. ¿Y cuántos acabamos de hablar de defensa? Y si pero vamos a ver. Lo que quiero decir es que hay una necesidad de financiación que en la ausencia de un mercado de capitales, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo soy más optimista que tú. Mira, vamos a empezar por los grandes datos macro. Para empezar, somos una parte del mundo rica. Sí. Segundo, somos una parte del mundo que somos ahorradores netos. O sea, tenemos superávit, ahorramos más que invertimos. Y ese dinero lo destinamos a otras partes del mundo, con lo cual, dinero tenemos. Para empezar, dinero tenemos. La cuestión es solo cómo lo reasignamos. ¿Vale? A lo mejor necesitamos más, pero para empezar, no somos Estados Unidos que tiene un déficit y que el dinero tiene que ir allí. Ellos tienen la ventaja de que es atractivo y la gente está encantada de momento de que vaya. Nosotros dinero tenemos. La pregunta es cómo lo reasignamos. Segundo punto, esos retos que tú dices, que son muy importantes, la digitalización, ahora la defensa, la sostenibilidad, todos estos retos requieren inversión a largo plazo, mecanismos de inversión a largo plazo, y ahí empiezas a decir, bueno, primero, ¿es público? Privado. Ahí se dan los componentes en la regulación para que el sector privado pueda participar en esa inversión o no. Eso tiene que ver con regulación. Y ahí tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, la defensa. ¿Queremos que sea a través de mecanismos de producción de empresas públicas o a través de mecanismos de producción de empresas privadas? Pues esta es una decisión, la sostenibilidad es igual. Primer punto, público-privado. Segundo punto, colaboración público-privada. Perfecto, obviamente. Tercer punto, equity o deuda. ¿De qué se necesita para esos proyectos? ¿Se necesita equity o deuda? Pues si necesito equity, la banca no está ahí. La banca puede estar ahí potencialmente en en dos o tres, pero una estructura apalancada con el 95% de puestos a la vista no está diseñada para invertir en equity. Y después, ahora ya vamos al sector, ya fíjate todo lo que hemos pasado, ¿eh? Público o privado, público-privado, equity o debt, ahora en deuda, mercados o financiación bancaria. Entonces la banca está aquí, en mercados, en préstamos directos a empresas y tal, ¿no? En ese sentido. La banca también está en el asesoramiento, en la construcción de los mercados financieros necesarios para hacer todos los otros pasos. Sí. Para la colaboración público-privada, para la emisión de equity, para el mercado secundario. Ahí sí que puede participar y eso es activo y eso es el mercado de capitales. Pero esto de que la banca no va a poder prestar, la banca, nosotros tenemos la percepción, y yo creo que ningún autor en el sector bancario dice lo contrario, de que no hay ninguna restricción de crédito en ninguna parte de la economía europea ahora mismo. De que el crédito fluye adecuadamente a todos los sectores. Con lo cual no hay restricción de crédito. Lo que no hay es proyectos. O sea, tú hablas ahí de que vamos a ver necesidades de financiación. Bueno, pero vale, pues empieza a ponerme proyectos encima de la mesa. Y a ver si se financia. Bueno, sí, pero hay que generar los incentivos y algunos de los incentivos regulatorios no están puestos para que la banca asuma bien. No empecemos por el final. No, pero esto es cuando la gente dice que los bancos tienen que forzar a la economía que sea verde. No. Usted fuerza a la economía que sea verde y los bancos lo apoyarán y lo financiarán esos proyectos. No se puede empezar por el final. No, yo me refiero a que hay la regulación, en la medida en que exige las esencias de capital en determinadas inversiones, obviamente desincentiva la inversión
Pero en tú capital dime, riesgo, por ¿cuántos ejemplo. proyectos se han planteado al sector bancario que ha dicho yo no estoy en condiciones de financiarlos? No lo sé, pero si no pueden financiarlos, tampoco se plantea. La presidenta de la asociación nos dice que ninguno. Claro, hay poca inversión. Bueno, voy a terminar con una pregunta esta, porque ya le damos el paso a esto, pues podemos estar tú y yo aquí hablando 1000 años. Y es sobre tech, ¿no? Y sobre, obviamente, tecnología, inteligencia artificial. Este es el nuevo reto, tú ya lo has hablado de sobra. Y la pregunta es, ¿y vosotros qué? ¿Qué estáis haciendo vosotros para...? Porque os enfrentáis, obviamente, a tener que tener capital humano, que ahora ya hablaremos porque estamos en una universidad, ¿no? Capital humano importante, a una regulación, voy a decir, nueva, por decirlo de una forma, pero quiero decir, de temas que no hemos estudiado, no hemos tratado, y además a competidores y agentes que no son bancarios, pero que pueden afectar directamente a la actividad bancaria desde fuera y de formas, y esto es mi percepción a veces, de que igual no entendemos del todo. Es decir, que pueden venir, que podemos tener sorpresas. Sí. ¿Cómo Sí. os enfrentáis vosotros a eso? Bueno, aquí hay dos. Una de las acciones concretas que estamos tomando de regulación, supervisión, y otra cosa las partes más, digamos, de monitorización, ¿no? De ver tendencias. En las acciones concretas de regulación, 3 cosas. La primera, mucha presión en los bancos, lo que he dicho antes, en su resiliencia operativa, ¿no? En cómo están gestionando ellos sus equipos, todas estas partes. Muy complementario a eso, ¿no? También lo que hemos observado es que hay una subcontratación tremenda y una ruptura en la cadena de valor. Con lo cual los bancos ya no tienen sus propios sistemas, sus propios datos, todos sabéis, estamos en la nube, todas estas cosas. Entonces ahí tienen pérdida de control y además ha habido una concentración muy grande en esos operadores externos. Entonces tenemos una regulación y vamos a empezar a hacer lo que llamamos oversight a esos, lo llamamos critical third party providers, ¿no? Proveedores terceros que son críticos. Y esto ha empezado ahora este año en Europa, no en otros países, que nos lleva al reto también de coordinación. Y el tercer área concreta es el área de criptoactivos, donde Europa ha puesto una regulación de lo que se llaman los stable currencies, los criptoactivos con reservas, apoyados por reservas, y estos también están ahora en el proceso de supervisión y regulación. Más allá está la parte de la monitorización. Entonces ahí ha habido otra parte que ya lleva bastantes años, que es todo el área de pagos. En todo el área de pagos la tecnología ha entrado de forma muy rápida, muy agresiva y con nuevos operadores, y ahí ha habido mucha evolución. En la parte del monitoreo, por decirlo muy rápido, 2 cosas, ¿no? Una es la nueva tecnología, en particular es la inteligencia artificial, y cómo esto puede afectar al proceso de toma de decisiones y a la asunción de riesgos no deseados por el sector. Y la segunda, aunque esto hasta ahora es relativamente pequeño, la implementación, los bancos yo creo que están siendo muy prudentes en ese caso, en esa implementación, ellos mismos cuidadosos. Y la segunda, que ahora se me ha escapado, la interacción con los nuevos operadores. En particular nos preocupan mucho las plataformas y los big techs, que no han entrado en el sector hasta ahora, fundamentalmente, pues en parte, por decirlo de una forma burda, esta es mi opinión personal, porque es un sector muy regulado y poco rentable y tiene mejores alternativas en otras actividades, pero potencialmente, ahí de nuevo lo que os decía antes de la desintegración de la cadena de valor, que estaba hablando más en la parte de los proveedores, ¿no? También se está produciendo mucho en la parte, digamos, de los clientes, ¿no? De la comercialización a través de plataformas, este tipo de cosas, y la potencial entrada en esa operación de jugadores grandes o de ejercer poder de mercado de forma no deseada, ¿no? Esas son las 2 áreas que estamos monitorizando así ampliamente, vagamente. Sí. Pero la verdad es que podría seguir preguntando pero prefiero dar la palabra a los estudiantes, a las salas, y tener alguna pregunta que os surja. No os dé miedo, veréis que José Manuel no muerde, al revés, es muy directo y además está acostumbrado a ser profesor y a enseñar de forma muy directa. Bueno, si no me lanzo. Hola, Sí. Manuel. Yo no paso por alumna, lo sé, pero No, Bueno, hay formación continua también, ¿eh? formación continua, por eso estoy aquí. Una pregunta que no sé si te va a gustar mucho. Estaba pensando, el debate que hay del objetivo de
competitividad como pilar fundamental, competitividad y crecimiento, todo el debate que hay en Europa, ¿no? Que también en Reino Unido está muy asentado y que incluso en Reino Unido se habla de, bueno, ya se decidió hace tiempo imponer como objetivo secundario a los reguladores y supervisores el crecimiento y la competitividad, o sea, el primario sería estabilidad financiera, secundario tal. ¿Cómo ves este mismo objetivo secundario o en formato secundario, primario o terciario que pasará a la regulación o a la supervisión europea? No me disgusta, yo creo que la gran diferencia, tú has dicho una cosa que ha pasado en el Reino Unido como resultado del Brexit, que es este mandato secundario, pero te has olvidado decir la otra cosa que ha pasado, que para mí ha derivado de este mandato secundario cuando fueron a Estados Unidos, que es lo primero que hicieron delegaron muchísima de la capacidad regulatoria que Europa está, sin entrar en muchas technicalidades, pero tú lo entiendes bien, a nivel 1, está entre el Parlamento y el Consejo, que deciden el nivel 1 de la regulación muy detallada, lo delegaron al Banco de Inglaterra, a las autoridades reguladoras. Entonces, con más capacidad de decisión, más responsabilidad. Pues si tu ámbito de decisión es más amplio, el Consejo de Ministros de un país decide sobre todos los ámbitos de la economía y tiene instrumentos muy amplios. Un regulador sectorial decide sobre un sector, ¿no? Entonces, el problema, no debo decir, pero la situación actual de la delegación de poderes en Europa es que hay muchísimo que se decide a nivel 1 y los reguladores tienen un ámbito de ampliación, los reguladores como la Autoridad Bancaria Europea, muy, muy pequeño. Por eso nuestro mandato está bien mucho más pequeño. Entonces, esto es como, ¿no?, más responsabilidad, más recursos, básicamente. Quería hacer una pregunta. Quería preguntar si todavía hay margen para fusiones entre bancos, sobre todo de distintos países, y cómo se podría hacer eso en términos de regulación. Entre distintos países europeos, claro. Sí. Me alegro que me hagas dicho la pregunta sobre distintos países, ¿no? Porque todo lo que nos interesa es el mercado único, ¿no? La sensación de que hay un mercado único que la gente pueda operar. ¿Qué puede hacer la regulación? Yo creo que lo más importante que puede hacer la regulación, lo que tiene que hacer es fijar las reglas del juego. No determinar cómo juega la gente. O sea, a mí el que se fusionen o no se fusionen, eso tiene que ser una decisión empresarial. Y lo que me preocupa más que se fusionen o no se fusionen es que los que se fusionen sean buenos. O lo que salga sea bueno, no que salga algo malo. O sea, que fusionarse por fusionarse, no. O sea, si hay que ir, se va, pero ir por ir, no. ¿No? Entonces, si hay fusiones buenas, con buen proyecto, pues sí, eso adelante. Nosotros debemos de intentar poner las reglas del juego para que eso sea atractivo, que los buenos proyectos salgan. Eso, desde mi punto de vista, a nosotros lo que nos pide es que tengamos un mercado único lo más integrado posible. Que la gente vea el beneficio de poder operar en distintos países y poder explotar donde haya economías de escala, economías de alcance, este tipo de cosas. Y esa es mi labor. Después es por los bancos de intentar identificar las oportunidades concretas y por los supervisores de asegurarse que esas oportunidades, como he dicho antes, son las buenas. O sea, que aprueben las buenas y no aprueben las malas. Lo que vemos de evidencia, y de hecho había una última transparencia, pero ya que lo has preguntado, me alegro que hagas esa pregunta. Aquí la tienes, que me la salté, que es básicamente sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades inorgánicas que ven los bancos en Europa? ¿Qué tipo de operaciones ven? Y está un poco cortada, pero básicamente las tres primeras son oportunidades de crecimiento inorgánico domésticas, internacionales. Nacionales, perdón. La última de allí es que no están considerando nada. O sea, la mayoría de los bancos no están considerando nada, 40%. El resto, estas son todas entre distintas actividades domésticas, sea banco con institución financiera no bancaria, este tipo de interacciones. Y después, las instituciones internacionales son estos dos. Perdón, es que no se ve bien, pero ahora ya os he roto la tecnología. Pero la segunda última, con Non-Bank Financial Institutions Internacionales, y esta Credit Institutions, but internacionales. Son las dos menos. O sea que los bancos no lo ven ahora mismo en Europa. Es una cosa en la que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es parte de nuestra misión el conseguir que los bancos lo vean. Ya funciona. Gracias. Gracias. Antes en la presentación... Ponte de pie para que te veamos bien. Había una gráfica sobre el crecimiento de los no bancos y con ello pues, su potencial impacto en el sistema financiero. Entonces yo quería saber qué medidas está tomando la EBA para identificar y mitigar estos riesgos relacionados con estas actividades. Sí.
La EBA pocas, porque somos la autoridad bancaria europea y estamos hablando de no bancos, no tenemos mandato, ¿no? Entonces nosotros hacemos fundamentalmente dos cosas. Una es monitorizar los bancos en sus relaciones con estas instituciones no bancarias y asegurarnos de que eso nos parece que está más o menos razonable en la medida que lo vemos. Y la segunda es colaborar a nivel global y a nivel europeo con los otros reguladores sectoriales de valores, de seguros, antes lo mencioné, el Financial Stability Forum, el Foro de Estabilidad Financiera, que es a nivel global, para intentar fomentar que haya una evaluación más integral, lo que llamamos más holística, de cuáles son los riesgos. Entonces, donde estamos ahora básicamente en este debate es en intentar conseguir que haya mejor reporting, que haya mejor información a los supervisores sobre cómo está funcionando el mercado para intentar averiguar cuáles son las interrelaciones, ¿no? Hay un proyecto dentro de Europa, hay un organismo que se llama la Junta de Riesgos Sistémicos, la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, que mira los riesgos sistémicos europeos. Entonces ahí estamos colaborando para hacer lo que llamamos un test de estrés, para intentar identificar dónde hay potenciales cuellos de botella en el sistema que pueden llevar en un momento dado a momentos de tensión. Este es un primer aspecto. A nivel global se está intentando mejorar el grado de información que hay. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ahí? José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Y quería preguntarte por los riesgos geopolíticos y sobre todo por el tratamiento prudencial, la evolución que pueden tener en el futuro y el tratamiento prudencial que tú crees que deben tener. Si son riesgos que debemos cubrir con capital o hay otro tipo de medidas teniendo en cuenta la naturaleza de estos riesgos más apropiados, como por ejemplo medidas de gobernanza, etcétera. El riesgo geopolítico ahora mismo es el riesgo número uno, digamos, o el principal, ¿no? La pregunta es, una vez que pensamos en el riesgo geopolítico, después nosotros pensamos cómo se transmite eso. Por el riesgo geopolítico es muy amplio, es muy variable, es muy distinto decir por la posibilidad de, no sé, pues de que Trump entre en una batalla aduanera, una guerra aduanera con Europa, o que haya una guerra en Asia, o que Ucrania vaya a un proceso de paz que sea de un perfil u otro, ¿no? Con lo cual esto es muy difícil. Entonces nosotros cuando hacemos ese desglose distinguimos básicamente cuatro, por decirlo muy rápido. Primero es el riesgo tecnológico, cibernético. El riesgo de que haya una guerra cibernética como resultado del riesgo geopolítico. El segundo es el riesgo de fragmentación, ¿no? De que se rompan los canales de comunicación, de los canales de interacción entre los países. Y ahí entonces inmediatamente miramos la exposición directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la exposición directa? Un análisis que nosotros hemos hecho publicado. ¿Cuál es la exposición directa que tienen los bancos europeos a países de alto riesgo geopolítico? Medido por como quieras medirlo, ¿no? La tercera es la exposición indirecta. ¿Cuál es la exposición que tienen los sectores financieros a empresas que están expuestas directamente a esos riesgos geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, un banco, Europa tiene muy poca exposición del sector bancario a China, pero tiene mucha exposición del sector bancario a empresas que tienen mucha interacción no financieras, europeas y no europeas, con China y que están muy dependientes de la evolución del mercado chino. Entonces miramos ese aspecto tercero. Y después el cuarto es los canales indirectos a través del sector financiero que pueden llegar, pues el riesgo de mercado, de que haya reparticiones de divisas, que haya un crunch de liquidez, este tipo de cosas, ¿no? De estos cuatro que he dicho, el primero y el tercero nos parecen los más importantes ahora mismo. O sea, el primero, que es el cibernético, una guerra cibernética, un ataque que lleva a disrupción de algún tipo, de corto plazo, probablemente no es un riesgo de solvencia, pero de corto plazo. Y el tercero, que es la exposición indirecta de los bancos a través de las empresas no financieras. Estos son los que vemos como más importantes. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí, como es muy importante, nosotros estamos empujando mucho, pues que se analice, que se hagan escenarios, que los escenarios pues tienen que ser... Nosotros ahora estamos en el proceso de hacer nuestro ejercicio de test de estrés. Hemos empezado con la narrativa de riesgo político, hemos construido a partir de ahí un cuadro macro, y ese cuadro macro se lo damos a los bancos para que testen cómo impacta en su balance actual, porque nuestros ejercicios son, como sabéis, con balance estático. Pero los bancos, pues yo, por ejemplo, creo que en un riesgo geopolítico, las medidas inorgánicas son mucho más probables que las orgánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te tengas que cortar un brazo, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania, pues de repente hubo que resolver 3 o 4 bancos y se pidió a los bancos europeos que cerraran sus operaciones en Rusia.
¿no? Pues esta es una medida inorgánica, más que decir esto va a depreciar mi cartera y va a haber un incremento en la mora o cosas de este tipo. Pues ese tipo de análisis de escenarios yo creo que es lo que deberían de intentar hacer las entidades. Igual que, por ejemplo, el riesgo cibernético estamos empujando mucho pues, para que se hagan pruebas, que se hagan dry runs, que se hagan estreses internos, cosas de este tipo. Había una pregunta más y yo creo que con esa ya te estamos robando más tiempo del que te había... Bueno, ¿en qué medida crees que la fragmentación sobre la regulación de IA pondría en desventaja en desventaja competitiva a los bancos europeos? Estamos lejos todavía, yo te diría, de tener una regulación, aunque ya tenemos una AI Act, por supuesto, ¿no? Europa es la primera que ha puesto una normativa de inteligencia artificial, pero yo diría, para el sector bancario en concreto, el AI Act, que define las actividades de alto riesgo, solo hay una actividad que se identifica como alto riesgo, ¿no? Que es el profiling de consumidores individuales, de ciudadanos individuales. Pero a medio plazo no sé, yo creo que la pregunta más amplia es en qué medida, y esa es una pregunta bastante importante, en qué medida la regulación de alguna manera puede prevenir o evitar o suponer una barrera a la innovación, más allá de ella, en general, ¿no? a los cripto, a los micros y tal, ¿no? Y nosotros, la verdad es que siempre decimos que nosotros al principio somos neutrales a la tecnología, bien sea el tipo de tecnología que sea o quién es el que aporta la tecnología. Nosotros lo que tenemos que evaluar es cuáles son los riesgos, no las oportunidades, que también, pero sobre todo, como dije antes, los riesgos que esa tecnología puede generar y en particular de los riesgos que pueden ser de dos tipos, nos interesa más el segundo. Cuando digo que son dos tipos, pueden ser idiosincráticos, o sea, alguien mete dinero en una tecnología, le va mal y quiebra. Bueno, pues mala suerte, ha quebrado y mala suerte, oye, pues ya buscará otro negocio. Y el segundo, que es lo que llamamos sistémicos, que es que básicamente ese que ha montado esta tecnología ha crecido mucho, le ha vendido la moto a muchos ciudadanos o a mucha parte del sistema financiero, ha generado lazos, ha generado interconexiones, y si él quiebra, no solo tiene un problema él, sino que tenemos un problema. Y esto, por ejemplo, es una de las perdiciones que había en cierta medida con el crecimiento de los criptoactivos, ¿no? Que crecían, y que esto pasaba de ser pues el problema de alguien que decidió tomar unas inversiones que eran muy arriesgadas, que las podía perder, a potencialmente un problema más general o más, lo que llamamos nosotros, sistémico. Y esto es lo que intentamos evaluar, ¿no? En qué medida, por ejemplo, en el uso de AI, para que os hagáis una idea, nos preocupa mucho que haya, una cosa que preocupa mucho es que haya pocos verdaderamente generadores de modelos de este tipo, de tal manera que al final todo el mundo esté usando el mismo modelo, de tal manera que como resultado de eso, pues todo el mundo tenga el mismo proceso pues, de evaluación de riesgos, de segmentación, de lo que llamamos de comportamiento manada, ¿no? De herd behaviors. Y esto, pues, por definición, te lleva mucho más riesgo sistémico, porque vamos todos en la misma dirección y si nos hemos equivocado todos y la capacidad de que el sistema auto se ajuste es mucho más difícil. Este es un tema que preocupa. Oye, muchísimas gracias por todo el tiempo, pero voy a terminar con una última pregunta, y es, ¿qué consejos le puedes dar a todos estos estudiantes que algunos de ellos pueden querer acabar trabajando en la EVA, en el sector financiero? Es decir, ¿qué tipo de conocimientos son necesarios? ¿Qué les dirías tú si tuvieras ahora mismo 20 años? Ya, si yo tuviera 20 años, oye, yo llegué a este mundo con mayorcito, ¿eh? Y yo me gusta decir que cuando la gente tiene 14 años, yo me acuerdo una vez que yo tenía un niño de 14 años hace un tiempo, y de repente en el colegio les preguntaron a 3 niñas y a 3 niños qué querían ser de mayores, ¿no? Y había una diferencia brutal entre las niñas y los niños en lo que querían ser y la perspectiva que tenían, ¿no? Los niños querían ser de aquella era Ronaldo, creo la gran mayoría de ellos, pero ninguno de ellos quería ser regulador financiero. Ninguno quería ser regulador bancario. ¿No? Para esto no se nace, no sé si se hace, pero yo creo que desde luego no se nace. Lo que sí es interesante, desde luego, yo creo que son dos aspectos que voy a decir tres. Primero, estáis en una institución que se llama de estudios financieros, con lo cual ya estáis sesgados. Ya tenéis una deformación profesional de partida. Con lo cual, pues obviamente, la industria financiera es regulada, ¿no? Esto es regulada, pero aparte la industria financiera tiene dos grandes atractivos, yo creo. Primero, es una de las industrias donde tradicionalmente el vínculo entre la tecnología y la aplicación, o sea, de la innovación o del descubrimiento al éxito, es de los más rápidos. Es de los más rápidos. O sea, hay una aplicación muy rápida de tecnologías al sector, con lo cual eso lo hace muy atractivo, sinceramente.
Y el segundo punto que yo creo que también es atractivo de la industria financiera en su conjunto, es que es una industria muy global, que te ofrece muchas oportunidades, ¿no? Entonces, en ese contexto, dos cosas. Primero, si es global, pues obviamente Europa mucho mejor que España, con lo cual trabajar para la EVA, fantástico. Y segundo, dado que hay tanta diferencia en la tecnología, y este es el punto que tú decías, ¿qué skill requería? Yo creo que conocimientos tecnológicos, el punto donde ahora nosotros y todos los supervisores están diciendo, y todas las empresas, de hecho, ¿no? Donde necesitan gente, y más gente, es con conocimientos tecnológicos. Y la capacidad de aplicar esos conocimientos tecnológicos adecuadamente a la provisión de servicios, ¿no? Bien sea nosotros como supervisores, nosotros como reguladores, los supervisores como supervisores y las empresas, con lo cual esa capacidad de tener esos conocimientos tecnológicos, bien. Oye, pues ha sido espectacular tenerte aquí hoy y la verdad es que muchísimas gracias. Por favor, acompañadme con un aplauso a José Manuel. Muchas gracias. Gracias.